Esta siguiente historia pertenece a dos amigos, pero Gustavo Pérez es uno de ellos quien me la mandó. Básicamente esta historia se parte en dos, sobre lo que vivió un amigo y sobre lo que vivió otro, estando en el mismo lugar, terrorífico, aquella noche. Gustavo y su amigo de nombre Irán comparten un pasatiempo el cual hoy es el tema principal, la cual son exploraciones urbanas. Este hobby, por así decirlo, es algo que se ha vuelto muy popular, sobre todo en videos de YouTube. Pero a pesar de que ellos pudieran estar grabando estas aventuras que tienen, dicen que prefieren no hacerlo. Se guardan las experiencias y una que otra fotografía que toman para sí mismos. Ya son unas personas adultas, así que no les llama la atención subir esto a la red. Y también cabe recalcar que esto ya no lo hacen desde aproximadamente 2 años. Después de pasarles esta experiencia, Gustavo y su amigo viven en el estado de Sinaloa, así que por lo tanto, creo que ustedes sabrán que aquel estado es un poco precario y se tiene que andar con cuidado. Por lo tanto, las casas a las que ellos se metían para explorar, o los terrenos o edificios que ellos escogían para hacer estas exploraciones urbanas, siempre trataban de hacerlo durante el día. Debido a que algunas casas pueden servir como escondites para ciertas cédulas del crimen organizado, preferían hacerlo durante la mañana o más tardar durante la noche. Eran muy contadas las veces que se metían a una casa durante la absoluta oscuridad de la noche. Sin embargo, en aquella ocasión, debido a unos horarios que tenían ahí medio complicados, decidieron entrar a esta casa por eso de las 10 de la noche, así que ni siquiera era muy tarde. Siguieron el patrón que seguían siempre. Ambos se habían alistado, habían conducido hasta el lugar que se encontraba muy retirado, y una vez en marcha, rodearon primero toda la infraestructura, toda la casa. Vieron ventanas, vieron puertas, vieron los diferentes lugares que había, tal vez con señales a ver si alguien había entrado recientemente. Esto más que nada para su misma seguridad. Puede que no haya ninguna cédula del crimen organizado, pero ¿qué tal si hay algún delincuente? ¿Qué tal si hay algún indigente que se puede tomar a mal aquella intromisión? Después de cerciorarse de que la casa se encontraba aparentemente sin nada particularmente extraño, como alguna ventana rota o alguna puerta tirada a la fuerza, decidieron entrar. La puerta trasera se encontraba clavada, así que no era opción. Fueron hasta la puerta delantera, pasando por algunas ventanas que igualmente tenían madera. Usualmente ellos no querían entrar por ventanas, ya que puede ser algo peligroso, sobre todo por los vidrios, que a pesar de que pasen años, siguen teniendo filo, y muchos de ellos a veces infecciones. Por lo tanto fueron a la puerta de enfrente, y para su buena suerte, se encontraba abierta. Pero pronto se les borró la sonrisa, ya que primero tenían que pasar por un recibidor, y después de este recibidor, lo que veían adelante era una puerta enorme de madera, la cual tenía una enorme cadena y un candado puesto. Obviamente, al ver la magnitud del candado y de la cadena, y de ver que todavía se encontraba en un muy buen estado, era fácil de pensar que no iban a poder entrar. Entonces hicieron un último intento. Patearon un poco la puerta y vieron que ésta se movía. Estaba puesta la cadena, pero ésta estaba un poquito suelta. Por lo tanto, había un cierto espacio entre la puerta y la otra,
que permitía el acceso a una persona que estuviera de complexión delgada. Gustavo dice que es una persona rellenita, pero que por otro lado, su amigo Irán es una persona delgada. Por lo tanto, él podía entrar sin ningún problema. Y después de platicar un rato, llegaron a la conclusión de que Irán iba a entrar e iba a ver la forma de abrir la puerta o alguna ventana para que Gustavo entrara. Y fue así como Gustavo, empleando fuerza, trató de abrir lo máximo que podía la puerta, mientras que Irán se arrastraba por aquel espacio estrecho. Una vez del otro lado, Irán empezó a tratar de forcejear la puerta, a tratar de tumbarla. Pero este forcejeo duró muy pero muy poco. De pronto aquellos golpes cesaron en absoluto. Gustavo le preguntó a su amigo si es que había encontrado tal vez alguna otra apertura. Tal vez había un modo más sencillo de entrar a la casa. Pero Irán no contestaba. Él solamente se quedaba callado. De repente, tocó la puerta y Gustavo del otro lado le contestó: «Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algún otro modo de entrar?». Pero Irán no le contesta esto. Irán solamente le dice en un tono muy bajo y notablemente nervioso: «Gustavo, creo que no somos los únicos que estamos aquí. Estoy viendo varias personas. Están ahí paradas en la oscuridad y solamente me están viendo». Gustavo en ese momento obviamente se pone algo alerta. Espera, ¿qué están haciendo? ¿Se te están acercando? ¿Solamente se están viendo? ¿Te están hablando o que te digan? Tal vez pertenecen a alguna pandilla. Si puedes, salte inmediatamente. Pero Irán le dice que no. Que estas personas extrañamente visten como que de traje y que solamente están paradas ahí, observándolo. De pronto, Irán comienza a golpear fuertemente la puerta. Del otro lado, Gustavo se encuentra confundido y notablemente también asustado. Dice: «Irán, cálmate. ¿Qué está pasando del otro lado?». Irán solamente grita, diciendo una y otra vez que lo están atrapando, que van por él. Los gritos de Irán se van haciendo más desesperados y más fuertes, llenos y llenos de miedo. Es en este momento que Gustavo empieza a notar que Irán, aparte de golpear la puerta, la está rasguñando. Está desesperado. Gustavo empieza a tratar de patear la puerta, trata de tumbar el candado, la cadena, pero es totalmente inútil. En determinado tiempo, los gritos de Irán comienzan a alejarse. Esto quería decir que él iba cada vez más y más a lo profundo de la casa. Algo que de cierta manera preocupaba a Gustavo. Tal vez aquellas personas lo estaban jalando. Cuando en ese momento escucha un estruendo que viene de afuera, o más bien que viene de adentro hacia afuera de la casa. Gustavo sale rápidamente de ella y ve que Irán sale corriendo por una de las ventanas. Se había lanzado, había roto la madera. Irán empieza a correr hacia él y le empieza a pedir una y otra vez, gritando desesperado, que se suban al auto y que salgan lo más rápidamente de aquel lugar. Gustavo, sin pensarlo, va hacia la camioneta, la pone en marcha y se van del sitio. Irán va con rasguños, va también con la ropa desgarrada. Y algo que los perturba mucho de aquella situación es que aparte de que Irán tiene rasguños, también viene con marcas de mordeduras, marcas que parecen los dientes y las muelas de una boca humana. Pasaron algunos días para que Irán le compartiera finalmente a Gustavo qué era lo que había visto, pero no fue información muy relevante. A ver, fue información realmente perturbadora, pero
No podía saber qué era lo que lo había atacado. Él solamente dice que recuerda estar lidiando con brazos muy largos que lo trataban de atrapar, que lo rasguñaban, y que también algunas cabezas que simplemente aparecían en la oscuridad lo mordían tanto de pies y manos. Después de esta experiencia, ambos amigos dejaron aquel hobby de la exploración urbana. Esta siguiente experiencia nos la manda Aranza Medina. Aranza nos tiene que contar una experiencia muy curiosa que le sucedió cuando era aproximadamente una niña de 12 años. En aquel momento se encontraba de vacaciones y por lo tanto hacía lo que todas las tardes hacía una chiquilla de su edad durante las vacaciones, sobre todo en los años 2000. Tenemos que quitar de la mente computadoras que en ese momento, al menos para la familia mexicana mediana, pues la verdad es que no existía. Tenías que acudir a cibers, los teléfonos celulares no eran algo muy popular para niños de esa edad, así que se divertían de otras maneras. Si no era con la televisión, pues salían, se iban a la calle y jugaban. Andrea era trilliza, es decir que tenía otros 2 hermanos que tenían la misma edad que ella, y por lo tanto se iba a jugar con ellos. Como estos 2 hermanos eran varones, eran un tanto más bruscos y la molestaban de vez en cuando. Pero ¿qué se le va a hacer? Así son los hermanos. Andrea recuerda que en aquel momento habían tenido que salir, habían ido a la casa de su abuelo y se encontraban caminando en un trayecto largo hasta su casa, que iban a tardar aproximadamente 40 minutos caminando. No porque el trayecto fuera tan largo, sino es que iban platicando y jugando también. En ese trayecto ellos se encuentran con que la escuela primaria, a la que en alguna vez habían ido, ahora se encuentra, podríamos decir, fuera de servicio. Se está planeando expandirse y algunos salones que constan de madera y lámina pues se van a modificar para que fueran de material. Por lo tanto, sus hermanos, aquellos niños que les gustaba la aventura, decidieron entrar a la escuela. Y obviamente Andrea no se iba a quedar atrás. La ayudaron a entrar, brincaron la barda y se metieron a la escuela. Recordaron los viejos tiempos, recordaron los años en los cuales ellos estuvieron corriendo de un lado para el otro, pues ya se encontraban en el primer año de secundaria en aquel momento. Y es aquí donde empiezan a jugar algo brusco. Andrea, obviamente, al ser una niña, y a pesar de estar acoplada a jugar con ellos, pues le hacen un mal movimiento, empiezan a tener una discusión, y a final de cuentas, Andrea decide despegarse de sus hermanos. Notablemente furiosa, había discutido con ellos, una de tantas peleas que tenían, y entonces ella sola se va a explorar toda la escuela, va caminando, metiéndose entre los salones, caminando por aquel porche, caminando por los diferentes salones de prefecturas, enfermería, biblioteca, y entrando a los salones que se encontraban pues abiertos relativamente. Es en ese momento en que ella entra a un salón y decide desconectarse de todo. Eran aproximadamente las 5 de la tarde, por lo que en aquel tiempo estaba el sol, pero ya comenzaba como que a atardecer. Era temporada de invierno. Ella decide sacar su Walkman, que es un dispositivo al que se mete un CD, la Planasplay, y tiene unos enormes audífonos que se ponen y simplemente escuchas música.
uno de tantos aparatos que fueron muy populares en los 2000. Y es ahí donde ella simplemente se recuesta en una de las bancas, la limpia del polvo que tiene, y se pone a escuchar música. En eso, absorbida por la música y sus pensamientos, siente cómo le tocan el hombro, le hacen un toque, un leve toque. Obviamente ella se despierta, pero como cree que es uno de sus hermanos, porque son las únicas personas que están dentro de la escuela, no le presta atención. Ella todavía está enfadada con ellos. Pero pasan los minutos y otra vez la tocan del hombro. En esta ocasión Andrea se tarda para reaccionar, pero se levanta, se para y da la media vuelta. Y no ve a nadie. Está absolutamente sola en todo el salón de clase. Ella piensa, bueno, son mis hermanos, de seguro están por ahí escondidos tratando de espantarme. No sería la primera vez que harían eso. Así que por lo tanto, se vuelve a poner los audífonos, vuelve a cerrar los ojos y no les presta atención para nada. Cuando de un momento a otro, otra vez, van y la tocan del hombro. En este momento, al momento que la tocan, Andrea rápidamente abre los ojos y voltea. Obviamente, para este momento, Andrea tiene que ver qué hermano es el que la está molestando, pero en ese momento se pone fría y le empieza a entrar un escalofrío que la corroe de todo el cuerpo. Y es que al voltear, casi inmediatamente, tal vez con un segundo de diferencia, no ve a nadie. Ella se encuentra en una esquina del salón. Por lo tanto, para que cualquier persona se escondiera, para que cualquier persona saliera del salón, tarda. Ella tuvo que haberlo visto, pero no lo ve. Está absolutamente sola en el salón. Andrea en ese momento se levanta y empieza a caminar lentamente hacia afuera del salón. Voltea hacia el lado izquierdo y ve que se encuentra su hermano ahí parado, de frente, pero su hermano tiene una extraña mueca en su rostro. Le está sonriendo y tiene como una especie de mirada perdida. Es decir, la sonrisa que tiene su hermano en ese momento es un tanto burlona. También puede rayar en lo psicótica. Es una sonrisa que jamás la había visto. Un tanto también maliciosa. Andrea en ese momento, como que tratando de calmarse, le grita por su nombre y le grita que la deje en paz, que ella solamente está escuchando música, que ya no quiere jugar con ellos. Pero su hermano simplemente se limita a estarla observando. Se da media vuelta y se va. Andrea está con algo de miedo y decide pues perseguir a su hermano. No inmediatamente, se va caminando lento hacia la dirección en la que él se fue. Una vez que llega a donde él estaba, queda de frente hacia otro salón, el cual se encuentra completamente oscuro, ya que las ventanas se encontraban cerradas. Y justamente en la oscuridad, en la apertura de la puerta, nota que está su hermano ahí. Solamente ve la mitad, debido a la escasa luz que entra. Ve solamente la mitad de su apariencia. Andrea le vuelve a gritar: «Deja de molestarme. Deja de tratar de espantarme. Le voy a decir a mamá». Empieza a amenazarlo. Pero su hermano solamente se le queda viendo, solamente se le queda sonriendo. Para este momento, incluso eso ya es demasiado. Sus hermanos acostumbraban a espantarla, sí, pero de esa manera tan tétrica. No lo hacían. En ese momento Andrea decide que lo mejor es que pues se vaya del lugar. Se da la media vuelta a ella y decide irse por donde vino.
Pero en ese momento es frenada, porque empieza a escuchar como alguien la está siguiendo. Se voltea rápidamente y ve que su hermano ahora se encuentra afuera del salón, más cerca de ella, absolutamente detenido, solamente observándola, igualmente con esa mueca sonriente. Andrea entra en pánico, pero aún dentro de ese pánico, sabe que no puede quitarle la vista, así que empieza a caminar de espaldas, hacia atrás, jamás quitándole la vista. Camina y camina, hasta que se cerciora que está lo suficientemente cerca de la barda para lograr brincarla. Es que le da la espalda y se sale de la escuela. Andrea, para este momento, cuando brinca la barda, dice que va llorando, casi afuera, pasando tal vez unos 2 o 3 metros. Se encuentra a sus hermanos, los dos, los cuales se encontraban preocupados. Le dijeron que la estaban buscando, pero que no la habían encontrado. Se habían salido de la primaria para buscarla por los alrededores, pero no la encontraban. Andrea se encuentra en un mar de lágrimas. Llora y llora y llora. Desesperada les dice que por favor se la lleven a casa, que ya no quiere estar ahí. Los hermanos cumplen y se la llevan. Les platicó todo lo que había visto, y los hermanos 100% le creyeron. Después de esa experiencia, no volvieron a pasar por ahí, independientemente de donde iban, ya sea a la casa del abuelo, a la casa de algún amigo o algún tío. Jamás volvieron a pasar enfrente de aquella escuela. No le contaron nada de esto a sus padres, porque es obviamente que no les iban a creer, al menos en ese tiempo. Andrea dice que esa fue la experiencia más tétrica que ha tenido, y que aún a día de hoy sigue teniendo pesadillas con la misma. Este siguiente relato también es enviado por este suscriptor. Sucede que esto le pasó a un guardabosques en Estados Unidos. Como ya les dije antes, en estos grandes bosques se escuchan muchos ruidos, tanto que uno puede incluso confundir estos ruidos con los que escucha día con día. Pero tú confundirías o te sentirías con miedo cuando a la mitad de la nada, a mitad del bosque, escuchas el llanto de un niño, de un bebé. Lo confundirías. Bueno, esto era lo que reportaban varios campistas, varios ciclistas que pasaban por un sendero. El llanto de un niño, muy característico. No podía ser un animal, o al menos es lo que ellos creían. Una vez, cuando este guardabosques fue a investigar este sitio, se encontró con que nada más alejado de la realidad. No era un animal, era simplemente algo que lo dejó teniendo pesadillas hasta el día de hoy. Esta historia pertenece a Matías Hernández. La historia que nos manda sucedió en verdad. Él la tomó de un foro de la web. Una noticia que dejó muy trastornados a los cientos y cientos de campistas, al igual que los guardabosques, sobre qué clase de cosas pueden pasar dentro de un bosque. La historia pertenece al testimonio de un guardabosques. Él empieza diciendo que en este trabajo se escuchan muchas historias, muchos relatos, experiencias que tanto guardabosques, personas, ciclistas que van mucho a este tipo de senderos, allá en Virginia, Estados Unidos, se dicen que ven cosas raras que, a final de cuentas, tienen una explicación lógica. Muchos de los ruidos extraños, sombras, se pueden explicar fácilmente por el ruido del viento, por el ruido de animales,
o por simplemente que el ojo humano a veces nos juega bromas. Vemos cosas y escuchamos cosas donde no las hay. Pasa y sucede que en uno de estos senderos, los campistas, varias personas que pasaban ahí haciendo excursión, le decían a los guardabosques que escuchaban el llanto de un niño. Algunos decían que era de uno, otros decían que escuchaban varios niños llorando, como si estos se trataran de niños no mayores a meses. Muchas de estas personas intentaron buscarlos, pero dicen que no encontraban nada. También está el caso que no es muy recomendable salirse del sendero donde van caminando. Los bosques de Virginia son bosques que son muy profundos, muy grandes. Perfectamente una persona se puede perder ahí. Y debido a algunos animales silvestres, estos corren con el riesgo de no volverse a ver. Por ende, antes de que ellos se decidieran por entrar, primero notificaban a los guardabosques. Este guardabosques dice que muchas veces fue a este tramo, pero jamás escuchó nada. Algo que no le cabía en la cabeza era que si bien muchos de los relatos que se contaban entre campistas, entre ciclistas, tenían explicación alguna, en aquella situación todavía era un poco más curioso, ya que si bien los otros relatos variaban en cuanto a algunos detalles, gran cantidad de las personas que decían haber escuchado este llanto compartían muchas cosas similares, por lo que era un tanto difícil creer que esto era un invento. Todas escuchaban la voz a la misma altura del camino, y todos decían haberla escuchado cuando caía el atardecer. Lo que se pensaba en ese momento, debido a este detalle, es que tal vez lo más posible es que se tratara de algún animal, de alguna criatura que hacía un sonido algo parecido a un llanto, y que su nido estaba cerca del sendero. Seguramente este animal iba y se refugiaba. Al momento de ver las personas, hacía esta especie de sonido, pero solamente como alerta, o para, de alguna manera, ahuyentar a las personas. Aunque claro, no sabían qué animal podía ser, así que dejaron de prestarle atención. Pero más pronto que tarde, empezó a llegar más gente que decía haber escuchado el llanto, pero ahora no solamente en el atardecer, sino también por la mañana, y algunos guardabosques por la noche. Esto causó de alguna manera bastante intriga, porque entonces la teoría de que tal vez pudiera ser un animal no resultaba tan factible. Un animal no se quedaría ahí durante todo el día y durante toda la noche. Los animales silvestres tienen que salir, tienen que cazar, o cuando menos, traer la alimentación si son vegetarianos. Así que esto tendría que tener alguna otra explicación. El guardabosques que protagoniza esta historia salió una tarde de su cabaña, cuando el sol ya se estaba ocultando. Con linterna en mano, empezó a buscar a la altura del sendero, donde varias personas decían haber escuchado aquel llanto. Empezó a buscar y a buscar, y cuando pateó la arena, cuando pateó ciertas hierbas, ciertas piedras que había, se encontró con que cerca del sendero habían huesos, unos huesos que parecían de un esqueleto. En un principio el guardabosques, la verdad es que no se sorprendió. Él lo tomó como algo muy normal. Hay muchas razones por las cuales
se pueden encontrar huesos a un lado del sendero, tal vez porque un ciclista sin querer atropelló a un roedor, a un animal, y simplemente se quedó ahí tirado. Otra razón es que algunas personas vienen y traen el cuerpo de algunas mascotas y los tiran en estos senderos. Simplemente los cubren con hierba y ahí los dejan. Al paso del tiempo, pues los huesos empiezan a salir y el cuerpo se empieza a descomponer. Y otra razón es que simplemente es la vida silvestre. Algún animal había perdido la vida o había sido una presa de un animal mayor, y sus restos quedaban ahí. Así que por lo tanto, encontrar estos huesos no significaba todavía nada. Aunque claro, este guardabosque siguió buscando, y fue ahí donde se dio cuenta de que no solamente eran los huesos de un cuerpo, por así decirlo. Habían más todavía. Adentrándose aún más en el bosque, se encontró con más, y se dio cuenta de que todos estos huesos habían venido cubiertos, se encontraban dentro de una bolsa oscura, como una bolsa común de basura. Al pasar el tiempo, debido a la lluvia, a la arena, a la exposición de la naturaleza, las bolsas se habían ido degradando. Por lo tanto, lo que estaban dentro de ellas salió a la luz. Y fue en este momento en donde, al poner más atención a los huesos que él había encontrado, se dio cuenta de que estos no pertenecían a un animal, al menos no uno que él conociera. Al ir caminando más profundo y más profundo, se sorprende porque un montón de moscas salen volando debido a su presencia. Ellas estaban sobre algo, y fue en este momento que el guardabosque se interna todavía más y encuentra que hay muchas bolsas, muchas de estas bolsas de basura, muchos bultos. Algunos ya están abiertos y otros tantos no. Y al revisarlos, él se encuentra con lo mismo. Huesos adentro, pero también gusanos. Por lo que se podía intuir que estos eran cuerpos tal vez de algún animal pequeño. En total eran 7 bolsas, por lo que se podía intuir que se trataban de 7 seres que habían perdido la vida. De nuevo, pensando lógicamente, este guardabosques cree que se trata de animales, tal vez de la camada de alguna perra o de una gata, que a lo mejor los gatitos o los perritos no se habían logrado y los habían traído aquí, o tal vez simplemente por la malicia los habían traído a que perdieran la vida aquí. Hay personas muy malas en el mundo, pero aún así este guardabosques decidió seguir investigando y dice que tomar esta decisión fue lo peor que él pudo hacer. Tal vez él hubiera preferido no cargar con eso en su cabeza, tal vez no descubrir todo esto. Y es que al investigar más los huesos, esta vez los que todavía no habían sido tocados por la naturaleza, estos que todavía se encontraban completos, no regados por todos los arbustos, por toda la arena, se dio cuenta de que estos huesos pertenecían a humanos. Eran huesos humanos, pero no de una persona normal o de una persona adulta. Estos huesitos eran muy pequeños, por lo que se dio fácilmente cuenta de que pertenecían a infantes, a bebés de no más allá de 7 meses. Tal vez algunos
Eran recién nacidos de días. Se dio el caso y obviamente se dieron las investigaciones. Se retiraron todos los huesos. Y después de esto, todas las personas que pasaban por ese sendero dejaron de escuchar aquellos llantos de niños. De más está decir que, a pesar de las investigaciones, no se encontró al culpable. Habían muchas personas que habían ido al bosque y no podían investigar a todas. Y otra cosa que se desconocía, y que más allá de desconocerse, no se quería hablar de ello, es si estos infantes habían sido abandonados en ese lugar, ya fallecidos, o tal vez se encontraban con vida cuando fueron dejados ahí. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.